En 2018 ocurrió algo que durante años parecía imposible. Dragon Ball decidió traer de vuelta a uno de los personajes más populares de toda la franquicia, el mismísimo y legendario Super Saiyajin Broly. Un personaje nacido en una película no canónica de los años 90, que, contra todo pronóstico, terminó regresando oficialmente al universo principal de Dragon Ball. Es decir, no solo regresaría como un viejo recuerdo, sino que ahora formaría parte del canon. Y es que no era ningún secreto que durante décadas los fans soñaban con el regreso de ciertos personajes nacidos fuera de la historia principal. Porque, aunque hoy solemos resumirlas simplemente como las películas no canónicas, durante los años 90 aquellas producciones fueron una parte enorme de la experiencia de ser fan de Dragon Ball. Cada película traía algo diferente. A veces era un villano inolvidable. Bueno, ¿quieres comenzar? Otras veces una transformación o técnica que jamás habíamos visto. Un diseño espectacular, una pelea imposible o simplemente una escena que se quedaba grabada para siempre en la memoria. Y es por eso que, cuando Dragon Ball anunció el regreso de Broly, no estaba recuperando simplemente a un villano de una vieja película, estaba trayendo de vuelta a una auténtica leyenda de la franquicia. Y el resultado fue bastante bueno. En lo personal, la mejor producción que ha traído Super hasta ahora, dejándonos una extraordinaria batalla y diseño de personajes que nos hicieron recordar a la época dorada de Z. Sin embargo, tras este éxito, lejos de poner a Broly Super simplemente como un digno regreso del guerrero legendario, muchos fans comenzaron a compararlos. Y es que si hubo una palabra que comenzamos a escuchar por todas partes, fue desarrollo. Y casi siempre la conclusión era la misma. El nuevo tiene desarrollo, el viejo no. El de Z solo odiaba a Goku porque lloraba y era un personaje vacío. Pero, ¿y si el problema no fuera Broly? ¿Y si durante años hubiera reducido al personaje a un meme tan repetido que terminó ocultando lo que realmente intentaba representar? Porque cuando uno vuelve a ver la saga de Freezer y analiza cómo Dragon Ball describía al legendario Super Saiyajin antes de que existiera Broly, empieza a aparecer una imagen muy diferente a lo que realmente nos dieron en la línea principal, donde el poder más temido del universo terminó despertando en la persona menos compatible con él. Y es que la leyenda realmente no terminó hablando de quién tendría más poder basado en su maldad, sino de quién será capaz de romper sus propios límites. Pero aquí es donde entra Toei, y es como si nos hubiera dicho: ¿recuerdan todo lo que la saga de Freezer prometía sobre el legendario Super Saiyajin? Pues aquí está. Por eso Broly se siente tan diferente de Goku, Vegeta o Gohan. No representa al Super Saiyajin, representa la leyenda. Pero cuando de desarrollo hablamos, hoy en día gran parte del fandom lo conecta directamente con un trauma complejo, evolución emocional o conflictos internos. Y si bien al terminar este análisis veremos que Broly Z tampoco estaba tan alejado de esto, la realidad es que no fue diseñado con ese propósito, sino para representar la evolución de una idea que Dragon Ball había construido durante años. Primero como un mito, después como una profecía, y más tarde como el mayor temor de Freezer.
Porque cuando hablamos de desarrollo, muchas veces damos por hecho que significa ver un proceso. Es decir, ver cómo un personaje cambia, cómo aprende y cómo evoluciona frente a nuestros ojos. Pero la realidad es que muchísimos personajes funcionan justo al revés. No conocemos el proceso, conocemos el resultado. Por ejemplo, durante la saga de Namek, no vimos cómo Freezer construyó su imperio. No vimos cómo Piccolo Daimaku llegó a convertirse en el demonio que era. No vimos cómo el maestro Roshi acumuló siglos de experiencia. Sin embargo, entendemos quiénes son, porque sus acciones actuales son consecuencia de algo que ya ocurrió. Entonces, quizá la pregunta correcta no es ¿dónde está el desarrollo de Broly?, sino ¿qué es exactamente lo que desarrolló a Broly? Porque justo ahí es donde entra la leyenda. Sí, la leyenda dice que cada 1000 años aparece un Super Saiyajin. Ese guerrero puede sobrepasar cualquier límite que parezca imposible. Pero esa historia es solamente un cuento lleno de fantasías. Y es que por desarrollo no solo comprendemos el ver cómo un personaje cambia, también comprendemos aquello que explica por qué el personaje es como es. Y es precisamente aquí donde nació gran parte de la crítica hacia Broly Z. Porque la película nos presenta un personaje que además de ser brutalmente poderoso, es violento, despiadado y destructivo. Alguien que por momentos parece haber perdido completamente la razón. Y durante años, muchos espectadores llegaron a la misma conclusión. Nada de eso está explicado. Como si Broly simplemente fuera un personaje que actúa así porque la historia lo necesita. Pero, ¿y si la explicación nunca estuvo realmente en la película? ¿Y si parte de esas respuestas ya habían sido construidas años antes? ¿Por qué dejaste huir a uno de ellos? Si bien pudiste haberlo exterminado, tonto. Al parecer no te convertiste completamente en el Super Saiyajin que yo creía. Super Saiyajin. Y es que durante la saga de Freezer, aquellos que tenían conocimiento sobre dicha leyenda siempre lo describían como alguien que prácticamente amaba la violencia, alguien que usaba el dominio de su poder sobre los demás. Nunca fue descrito como un estado heroico, sino como una criatura impulsada por un poder tan descomunal que terminaba convirtiéndose en una amenaza para todo lo que la rodeaba. Y esto era perfectamente descrito en diálogos donde Goku, al mostrar su bondad y dar piedad al enemigo, de inmediato descartaban la idea de que él fuera realmente el Super Saiyajin. Tú resultaste ser un soldado honesto, Ginyu, y no quiero matarte. ¿No quieres matarme? El Super Saiyajin debe amar la sangre y la pelea. Debe ser el guerrero perfecto. Ya veo. Todavía no eres el Super Saiyajin. Aún no has sido perfeccionado. Te falta mucho para ser un verdadero Super Saiyajin. Ahora comprendo. Y Vegeta lo tenía muy claro. Solo eres un Super Saiyajin. Actúa como tal. No tengas piedad, no debes ser amable, te aseguro que te convertirás en el Super Saiyajin, el más fuerte del universo. Porque para quienes conocían la leyenda, el Super Saiyajin no era simplemente un guerrero más fuerte, era algo mucho más aterrador. Un ser impulsado por una fuerza tan abrumadora que terminaba dominando todo a su alrededor. Alguien que no mostraba compasión, que no conocía límites, y que utilizaba su poder para imponerse sobre los demás. Por eso resulta tan interesante volver a observar a Broly años después, porque prácticamente todas esas características terminaban apareciendo en él. Su obsesión por el combate, su placer por la destrucción, su absoluta superioridad sobre quienes lo rodean, y la sensación constante de que su propio poder está a punto de desbordarse. De repente, aquello que en Namek existía únicamente como una leyenda comienza a tomar forma, y no en Goku, sino en Broly. Porque mientras Goku terminó convirtiéndose en el héroe que rompió sus límites para salvar a otros,
Broly fue construido para representar aquello que muchos personajes imaginaban cuando escuchaban las palabras Super Saiyajin legendario. La encarnación de una fuerza imposible de controlar, una anomalía, un monstruo. Y visto desde esa perspectiva, Broly deja de sentirse como un personaje que apareció de la nada, y empieza a sentirse como la evolución natural de una idea que Dragon Ball llevaba años construyendo. Y precisamente todo esto responde a la pregunta, ¿por qué Broly Z es como es? Una idea que nació en Namek, y que Toei decidió llevar hasta sus últimas consecuencias. Esto ha sido todo por el video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir viendo contenido.